un nuevo programa en el que aprendemos gracias a Fernando Navarro García. Hola, Fernando. Hola Raquel, muy buenas tardes, a ti y al resto de oyentes. Recuperamos esos nombres, recuperamos o descubrimos esos nombres de esos tiempos terribles de la Shoah, nombres de buenas y malas personas. En este caso vamos a hablar de uno de los buenos, de Nikolaus Gross. ¿Qué nos quieres destacar de esta persona, de este personaje? Bueno, pues este es un personaje admirable, realmente heroico por muchas razones. La principal de todas es por haber sido un opositor al nazismo desde antes incluso que los nazis llegaran al poder. No olvidemos, Raquel, que hubo una gran parte de opositores al nazismo que en una primera etapa de la toma de poder de los nazis simpatizaron bastante con esa ideología nefasta que es el nacionalsocialismo. En el caso de Nikolaus Gross, él tuvo claro desde el primer minuto que el partido nazi era incompatible con sus principios y también con su fe, porque hay que decirlo, este hombre era de fe cristiana y particularmente católica. Él nace a finales del siglo XIX, en 1898. Su vida es muy corta porque, ya lo veremos, no llegó a cumplir 50 años porque terminó asesinado por los nazis al final mismo de la guerra. Pero contemos un poquito cómo llega a ser quién fue, ¿no? Por favor, sí. Un personaje de luz. Bueno, él se educa, es de una familia muy humilde y entonces pues, a los 12 años recibe la educación básica en un colegio católico, pero muy jovencito empieza a trabajar ya en trabajos durísimos. Estamos hablando de trabajo de minería o obreros en un molino, ¿no? A los 19 años se afilia al sindicato de mineros cristianos. Y en muy poco tiempo, a los 22 años, ya está actuando de periodista, que es realmente el oficio que él va a ejercer la mayor parte de su vida, especialmente de su vida pública. Y Fernando, perdona, es precisamente el ejercicio del periodismo lo que le sitúa en la oposición a los nazis, ¿no? Me imagino. Efectivamente, aunque él, dentro de ese sindicato de mineros cristianos, no simpatiza, o sea, no puede simpatizar con la ideología nacionalsocialista, entre otras cosas porque el nazismo tiene un componente de anticristianismo brutal. Ten en cuenta que el nazismo es odio a prácticamente todo lo humano, incluida la fe. La persecución a los judíos fue por razón racial y religiosa, y al cristianismo no lo soporta porque, en cualquier caso, el Dios de los cristianos compite con el Dios de los nazis, que es Hitler, ¿no? Bueno, él como periodista efectivamente empieza a oponerse de una forma muy valiente al Partido Nacional Socialista Alemán, de los obreros alemanes, el NSDAP, antes incluso de que tomara el poder, como decía antes. Les da mucha caña, que diríamos en nuestro lenguaje coloquial actualmente. Y lo hace de una manera muy directa, muy transparente, diríamos hoy. Se deja de ese doble lenguaje que a veces es muy propio de la Iglesia católica o de una cierta mentalidad católica, de esa equidistancia, de mantenerse al borde de ambos extremos, pero no criticar, no señalar. Bueno, en el caso de Nikolaus Gross, desde luego esa equidistancia, ese lenguaje correcto y polivalente no existe. El 14 de septiembre de 1930 él tiene una de sus cartas publicadas en Colonia, que era donde actúa de periodista y también de editor de El Minero, que era el diario del movimiento de los trabajadores, de los mineros cristianos, como decía. Pues el 14 de septiembre de 1930, los nazis todavía no han llegado al poder, faltan menos de 3 años para que eso suceda. Él publica una carta en donde declara, sin ningún tipo de ambajes, sin ningún tipo de disimulos, que los trabajadores católicos rechazan al nazismo, pero no solamente por razones ideológicas, sino por razones de principio, o sea, de su propia comunión, de la fe que él comulgaba, ¿no? Bueno, pero los nazis todavía no están en el poder, consecuentemente, en la República de Weimar, con las libertades que todavía quedaban, él puede publicar estas cosas en la revista del KAF,
que es como decía, el sindicato de los mineros católicos. Pero cuando los nazis llegan al poder en 1933, y él ha continuado en su línea crítica editorial contra el movimiento nazi, cuando en 1933 llegan al poder, Robert Ley, que es el ministro del Interior, inmediatamente, muy pocos meses después de la toma del poder por parte de los nazis, declara a este diario como enemigo del Estado. Ese lenguaje tan propio de los nazis, ese lenguaje ampuloso, enemigo del Estado. Bueno, eso es el primer paso, ya te puedes imaginar, Raquel, para eliminar a un periódico. Y la eliminación del periódico suele ser el segundo paso de la eliminación física de sus periodistas, como realmente ocurrió, lo vemos inmediatamente. En 1938, unos años después de haber sido declarado enemigo del Estado, él se pasa estos 3-4 años de nazismo, el diario sigue abierto, él continúa en esa línea de crítica al Estado nazi, pero claro, ya no puede hacerlo con la misma libertad que antes de ser declarado enemigo del Estado. Él sabe que está puesto en el punto de mira, en el objetivo de los censores y de los matones de la Gestapo o de las SA, y mide sus palabras bastante. Entonces, bueno, los artículos suyos, si se revisan artículos de la época, se pueden ver artículos claramente críticos contra el nazismo, pero no tan directos como los previos a la toma del poder. Él quiere mantener la llama de la oposición viva, aunque ya de una forma un poquito más leyendo entre líneas, vaya, para entendernos. Sí. Fernando, estamos hablando de los momentos anteriores a la clausura del periódico, ¿no? De la desaparición del periódico. Exacto. Estamos hablando en el periodo que va del 33 al 38. Bien. En el 33 los nazis llegan al poder, lo declaran enemigo del Estado al periódico. Y en el 38 cierran el diario. Bueno, en ese espacio de tiempo, en esos 5 años, que es el auge del nazismo y la conversión del Estado totalitario más absoluto, por medio están, no olvidemos, las leyes de Nuremberg, por poner un ejemplo directamente vinculado con la Shoah, ¿no? En el 38 cierran ya el diario, y en ese momento él ya se transforma claramente en un resistente de manual, porque entonces, bueno, ya no tiene un diario para publicar nada, pero aún así él sigue escribiendo pasquines que va editando de forma subrepticia, de forma clandestina, y sobre todo, y esto hay que reconocerle también un gran valor, porque Gross no era un buen orador, a diferencia de otras personas, como por ejemplo Bonhoeffer, ¿no? el pastor protestante, que sí que eran intelectuales, con una sólida formación intelectual y con una capacidad de oratoria enorme, o von Galen, ¿no? El obispo católico, el León de Münster. Él no. Gross, como hemos explicado al principio del programa, era una persona de una familia humildísima que desde crío estuvo trabajando en la mina y cuya formación había sido básicamente autodidacta. Entonces, a él no le gustaba hablar en público y además tenía un cierto complejo con su capacidad de oratoria. Pero aún así, a partir del año 38, Gross, sus críticas al Estado nazi son a través precisamente de las conversaciones. Empieza a tener reuniones clandestinas, está muy próximo al círculo de Kreisau, a Gordo Heller, algunos de los grandes principales actores que luego intervienen en el fallido atentado contra Hitler de 1944. Lo que conocemos como la Operación Valquiria, ¿no? Efectivamente. Que él fue conocedor, porque, insisto, estaba metido en el círculo de Colonia, que era uno de los círculos, de los focos de resistencia al nazismo más fuertes que hubo en Alemania. Y fue conocedor del atentado, pero hay que decir también que él no participó directamente. Se puede decir que participó comisión por omisión, que es de lo que se le acusa, ¿no? Porque sabía que iba a ocurrir y no hizo nada para impedirlo, no los denunció, por supuesto. Al contrario, facilitó porque actuó de correo, de mensajes, etcétera. Bueno, cuando el atentado se comete, y por desgracia se falla, el Hitler de forma sorprendente sale vivo de aquella operación Valquiria encabezada por Stauffenberg, que es otro de los héroes del nazismo, pero ves, Stauffenberg, por ejemplo, inicialmente se simpatiza con el movimiento nazi.
Esto lo digo como paréntesis. Sí. Luego se da cuenta del horror que subyace y del horror que hay detrás de determinadas bonitas palabras, ¿no? Como imperio, pueblo y estas cosas. Pero inicialmente simpatizó con la idea como tantos otros, ¿no? Gross no. Gross tiene el valor, si quieres, añadido de haber sido un opositor desde el principio. Bueno, cuando el atentado falla y se produce la enorme escabechina y las prisiones y los arrestos de todos los participantes en la conjura, a él se le detiene, el 12 de agosto de 1944. Pues a un mes después, básicamente, del atentado. No existen pruebas que lo incriminen directamente como perpetrador, pero sí que existen algunos documentos escritos y en particular se han conocido, él había consolidado sus escritos en 2 obras que hoy en día se conocen como, por si alguien quiere rastrearlas o incluso hacerse con ellas a través de Google Books o rastreando en Internet. Una de ellas, traduzco directamente del inglés, es La Gran Tarea, y la otra sería, con interrogación, ¿está perdida Alemania? En esas obras él se despacha a gusto contra el nazismo. Considera el nazismo que es una prueba de inmadurez social, política y vital. Considera el nazismo como una carencia absoluta de juicio, como un movimiento criminal que quiere acabar con lo mejor de Alemania, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que realmente a él le lleva a juicio, y claro, le lleva a juicio en manos de un personaje repugnante donde los haya. Algún programa tendremos que dedicarle como personaje de oscuridad, que es el juez Freisler. Ya. Este canalla, este criminal donde los haya, que sentenció a muerte a tantos valientes, a tantos personajes de luz, ¿no? Algunos directamente implicados en el atentado fallido contra Hitler y otros directamente opositores al nazismo. El 15 de enero se le sentencia 15 de enero del 45, estando ya básicamente Alemania derrotada. No olvidemos que Berlín cae a finales del mes de abril, sí, y la guerra termina a principios de mayo. Bueno, pues el 15 de enero del 45, Freisler, este asesino despiadado y cínico, lo condena a muerte y de forma inmediata se le ahorca. Previamente, y según declaraciones de su mujer, Elisabeth Koch, él había sido severamente torturado, lo cual tampoco es ninguna sorpresa porque era la mecánica habitual del Estado nazi, ¿no? Sí, y su violencia fue muy, bueno, destacadamente cruenta con todos los vinculados a este intento de asesinato de Hitler, ¿no? Sí, efectivamente los participantes en este intento de asesinato fueron recibieron un tratamiento especial, que era un poco el lenguaje también nazi para el asesinato en sí mismo y para la tortura con una especial delectación, ¿no? Sí, bueno, el hecho de que este hombre fuera minero, un obrero, que era un poco el público al que se dirigía el nazismo. No olvidemos que el partido nazi es el Partido Nacional Socialista de los obreros alemanes, y que además fuera católico de confesión, pero no cura, no sacerdote, era un laico, pues lo hizo especialmente odioso, ¿no? Por la doble partida de obrero renegado y de católico apestado, ¿no? Bueno, lo asesinan, sus restos son incinerados, sus cenizas se esparcen al viento, ¿no? Los nazis, quieren borrar todo vestigio de cualquiera que haya sido hostil al Estado nazi, incluso aunque ya Alemania hubiera perdido la guerra, y eso lo sabía hasta el más fanático de todos ellos. Y ahí queda, deja una mujer, deja viuda y dejó a 7 hijos. Son muy bonitas sus cartas, Raquel. Si cualquiera quiere rastrear un poquito en Internet, se pueden conseguir con facilidad. Se conserva su última carta, por ejemplo, cuando ellos se lo llevan para ser ahorcado a su mujer y sus hijos, y son cartas realmente muy emocionantes y muy bonitas. Hay que leer también, serán doblemente emocionantes para aquel que tenga fe. Pero son cartas que están cargadas, evidentemente, empapadas de fe, en este caso católica, pero son cartas también cargadas de humanidad y de belleza. A mí me emocionan mucho, sabiendo que efectivamente iba a morir e iba a dejar detrás a una mujer y a 7 hijos. No es fácil actuar de esa manera, y por eso yo creo que es un personaje de luz. Claro, porque Fernando, cuando, no sé, te imaginas cómo actuaría
No sé, yo me pregunto, ¿cómo actuaría yo ante esa situación terrible? ¿Sacrificaría, pondría en peligro a mi familia por mantener mis valores y mis principios? Claro, es una decisión muy difícil porque podrían haber ido también a por la esposa y los hijos, los nazis, ¿no? Cuando luchas en la resistencia, pues te juegas tu vida y la de los que más quieres, ¿no? O sea que son personajes extraordinariamente valientes. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, Fernando. Sí, fue beatificado efectivamente. El 7 de octubre del año 2001, en la Plaza de San Pedro, fue beatificado. Se le beatificó como mártir del odio, que es una de las figuras, ¿no?, de beatificación que existen en el catolicismo para todos aquellos que son asesinados sobre la base de una ideología sustentada en el odio, en este caso el nazismo, ¿no? Está bien porque para una persona como él, que era creyente de la fe católica, pues es el máximo reconocimiento que puede obtener. Uh-huh. Pero incluso muchísimas otras personas que no tengamos su fe o que teniéndola no sea tan profunda o que incluso compartamos una fe distinta o ninguna fe, su intervención, su actitud humana es digna de todo tipo de encomio y de elogio. Y la pregunta que tú planteabas, Raquel, hace un momentito, el dilema que tú te planteabas es exactamente el mismo que me planteo yo en estas situaciones, cuando estudio estas biografías o indago en las vidas de estos personajes, ¿no? Yo tengo niños pequeños y entonces sé cuál es mi capacidad de resistencia y de oposición al totalitarismo, a la tiranía, pero yo puedo ser libre de arriesgar mi vida cuando no tengo a nadie más detrás, pero cuando ya tienes unos niños pequeños y una familia, en aquel infierno, porque es que hay que entender lo que era lo que fue el Estado nazi, ¿no? O sea, es una de las peores tiranías que han existido en la historia de la humanidad, con todos los medios de la técnica, porque claro, también era tirano Hammurabi, uh-huh. Pero la capacidad que tenía de matar era infinitamente menor de la que tuvo Hitler y su cuadrilla. Entonces, bueno, sí, esa pregunta que tú te planteabas yo creo que es la clave para entender la grandeza de estas personas. Y por eso, aunque los nazis ahorcaran su cuerpo, quemaran su cadáver y dispersaran sus cenizas, pues aquí estamos nosotros para, modestamente, uh-huh, de pequeño espacio que tenemos y estos minutos que dedicamos a personajes de luz dentro del nazismo, pues recordar su figura, recordarla y que cunda el ejemplo, porque bueno, la tiranía nazi desapareció, pero el peligro de que personajes e ideologías nefastas vuelvan a surgir siempre está ahí, mientras haya seres humanos. Pues como decías, Fernando, nuestro homenaje a Nikolaus Gross, y a ti muchísimas gracias por habernos traído la biografía de este hombre tan valiente y tan justo. Muchas gracias, hasta el próximo programa, Fernando. Gracias, Raquel. Un abrazo muy fuerte para todos. Hasta el próximo programa.